tú entras en esa comunión, en la adoración, y toca tu corazón y te saca tus lágrimas, porque es que tú viniste a adorar a Dios. Sin embargo, mira lo que encontré. Siéntese, hermano. Fíjese lo que encontré aquí en el Salmo 14, en el verso 1. El Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Uf. Dice el necio en su corazón, que es su mente, que no hay Dios. Niega la existencia de Dios. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿quién es Dios para usted? Dios para mí es importante. Amén. Qué linda. Padre, te alabamos en esta mañana. Traemos tu palabra, Dios mío, a oírla, a conocerla, a entenderla, a aprender a adorarte de corazón, Dios mío, a saber quién tú eres y por qué estoy aquí, Dios mío. ¿Quién tú eres, Señor? ¿Quién tú eres? Se preguntan muchos padres. Porque no te han conocido, porque no han tenido una relación contigo. Te han visto como religión, te han visto como tantas cosas que no tienen nada que ver contigo, Padre. Pero hoy queremos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, traerle una palabra, Señor, limpia, transparente, donde podamos considerar por qué te adoramos, por qué te alabamos y por qué bendecimos tu santo y bendito nombre. Danos la sabiduría, Padre, en el día de hoy, para que seas propicio en el corazón de cada persona. Y si hay alguien, Dios mío, que todavía en su corazón dice neciamente que tú no existes, Dios mío, pueda tener hoy un encuentro contigo por primera vez. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Doy gloria a Dios por ustedes y por los que se conectan con nosotros a través del internet en diferentes partes del mundo. La iglesia está en oración toda esta semana porque estamos esperando unos hermanos en camino y sabemos que la oración es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que cuando uno ora Dios le escucha? Pero Dios no escucha a todo el mundo, Dios escucha, dice, solamente a los justos, ¿no? Ahora, el tema de hoy se llama ¿quién es Dios para usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? Mire, le voy a decir algunas de las respuestas que se escuchan cuando uno hace una encuesta en la calle y le pregunta a las personas, ¿qué es Dios para usted? Unos dicen que es una entidad no vista, el Dios de la Biblia. Otros dicen que fue que creó el cielo y la tierra y están bastante cerca de eso. Otros plantean que es la naturaleza, que todo lo que se ve es Dios. Creo que Panteo fue el que empezó con esta cosa hace muchos siglos atrás y muchos le creyeron, porque todo el mundo va detrás de donde suene mal la gangarria. Si suena dura la gangarria, allá va todo el mundo a bailar con la música de la gangarria. Pero qué lástima cuando no podemos encontrar realmente el camino correcto. Otros plantean que era la naturaleza, que es la creación. En algunas ocasiones, las sectas aseguran que nosotros somos dioses. No he oído por hablar ahí algunas personas que no, nosotros somos dioses. Wow, qué lejos estamos. Y por último, hay ideas de Dios y en la mente, es la mente del hombre que crea sus propios dioses. A tal punto de que hacen figuras, toman una piedra y dicen que hay que adorar la piedra, otros que hay que poner un vaso de agua, otros que creó a don fulano, a don mengano, y así se llena el hombre de dioses. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es la respuesta por la cual el hombre busca a todos estos dioses? Miren, nosotros fuimos creados según la Escritura para adorar a Dios. Usted y yo, los que están afuera, los que creen y no creen, todo, la creación, cuando fue creada por Dios, se le puso la adoración dentro de su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una herramienta, pero usted no sabe para qué la herramienta, a lo mejor usted coge la herramienta porque tiene filo y es lo que usted usa para abrir las latas de comida, pero no está hecho para eso.
Y así mismo es el hombre con respecto a lo que lleva dentro de adorar a Dios. Hemos crecido en diferentes tipos de sociedades, hemos crecido en diferentes tipos de sistemas que por la mayoría nos han mostrado desde hace muchos siglos atrás, por muchos siglos, la religión. Y cuando usted habla de Dios, lo primero que a la gente le viene a la mente es la religión, y hasta muchos le viene la bata carmelita del cura. Pero nada que ver con Dios. Yo quiero hoy poderle hacerle entender a usted quién es Dios. Es necesario que nosotros sepamos por qué nos reunimos, nos congregamos y adoramos a Dios. Es necesario que nosotros sepamos por qué nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras situaciones más difíciles, porque hay muchas personas que se pasan la vida negando a Dios, pero cuando están en una situación difícil te llaman por teléfono y te dicen: hermano, tú que estás más cerca de Dios, o mi hermano, tú puedes pedirle a Dios por mí. ¿Le ha pasado eso? Porque las malas noticias, cuando hay malas noticias y el ser humano no puede resolver el problema, el médico no te puede resolver la enfermedad, o no tienes dinero para pagar un abogado, o no tienes la facilidad de poder resolverlo por tus propios medios, e inmediatamente el hombre mira hacia arriba. El hombre entonces pone una cara triste y entonces viene y le dice: perdóname, Señor, que yo siempre te he negado, pero hoy necesito de ti. Como lo dije en la prédica anterior, muchas veces usamos al Señor como un amuleto o como un supermarket que vamos y pedimos cuando nos hace falta. Después no nos hace falta. Si la iglesia estuviesen todas las personas que sus oraciones han sido contestadas y fuesen agradecidos, realmente las iglesias estuvieran llenas de hombres y mujeres que buscaran adorar a Dios realmente. Pero no ocurre así. Aparte de esto, las enseñanzas a través de los siglos se han ido leudando a tal manera que nosotros hablamos de Dios, pero lo negamos en nuestro corazón y no tenemos una comunión verdadera con Dios. El Señor quiere que nosotros comencemos a tener una vida con Dios, con Él. El Señor le interesa que vivamos una relación en que podamos entender y podamos creer que Dios es el todo para nosotros. El hombre que depende de Dios vive con más paz y vive con más tranquilidad. El hombre que depende de Dios, este es el hombre que deja de ser un hombre natural, que no entiende las cosas de Dios, y a través del amor de Dios comienza a buscar a Dios. La Biblia nos habla en muchos lugares que el hombre necesita buscar a Dios. El hombre necesita buscar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame si lo cree. Demasiados versículos bíblicos que nos dicen que el hombre tiene la responsabilidad de buscar una relación con Dios en todo momento. El Salmo 90, verso 2 dice: antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo nos está diciendo de que antes que hubiese creación, antes que hubiese todo lo que existe y todo lo que usted ve con sus ojos y aún las cosas que no son palpables, ya Dios existía. En Dios no hay principio ni hay fin. Él existe. Amén. Empiezan consejos a través de... Me gustaría que fuera conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6, verso 11. Aquí vamos a ver algo interesante. Aquí hay un consejo del apóstol Pablo que le está hablando a Timoteo, y estos versículos bíblicos se llama la buena batalla de la fe. Para nosotros, lo que hemos escuchado, hemos creído en las buenas nuevas que ha llegado a nosotros,
Entonces, ahora comienza una vida nueva que va transformando nuestras direcciones y nuestra manera de pensar. Recuerde que el hombre cuando no tiene a Dios, depende de él. Pero cuando el hombre tiene a Dios, entonces ya no depende de él mismo, sino depende del propio Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no le ha pasado eso? Antes usted hacía las cosas y me sale mal y tengo que volver y tengo que resolver y tengo que hacer, pero de pronto ahora usted está viviendo una comunión con Dios, y esta comunión que usted tiene con Dios empieza a darle primero que todo paz. Ahora usted espera en el Señor. Ahora usted pone todas sus cargas, todas sus preocupaciones, todas sus situaciones en las manos de Dios. Ahora usted comienza a creer y a decir, hacía meses que me faltaba el vaso de agua de mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. No he perdido la costumbre. Aunque tienes mucha gente aquí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por la congregación. Yo no deseo lo que los demás tienen. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Por la vida de cada uno de ustedes. Y solo le pido a Dios que cada palabra que yo diga sobre este púlpito sea de edificación para su vida y para su familia. Es lo más importante. Seguimos, porque yo vivo enamorado de mi congregación, de cada uno de ustedes. Yo decía que, yo cuando leía al principio de la Biblia decía que el pastor da la vida por su oveja. Cuando Jesús hablaba así, yo lo miraba cuando comencé en Cristo, algo así, pero después te das cuenta que sí, que un verdadero pastor del Señor siente dar la vida por cada uno de sus ovejas que el Señor ha puesto en su redil, porque lo ha puesto a su cuidado. Y si Dios pone a cada uno de ustedes al cuidado de la congregación, de este pastor, entonces mi trabajo es hacer lo que Dios manda hacer. Y esto lo pone el Señor en el corazón. Amén. Me gustaría, aunque me voy a salir un poquitico así, un poquito de lado, a veces la gente me dice, pero pastor, usted perdió la dirección del tema. Pero es importante que cada palabra que se diga aquí quede grabado ahí en su corazón. Dice el verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Cuántas cosas, qué lista le da el apóstol por la fe, para batallar con la fe? Porque para usted mantenerse hasta el último día, perseverando, como dice la Escritura, hasta el final, usted tiene que tomar estos consejos en serio. Lo repito otra vez porque me gustaría que se fuera clavando. Vamos a con un sincero a poner que dice que lo primero que debes tener es justicia. Debes ser justo en todo. Debes tener piedad. Debes tener fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos de los que estamos aquí, ¿para qué? Para agradar a Dios. La última alabanza decía, vine a alabar a Dios. Hermano, a veces usted oye la alabanza y usted está ahí en la alabanza y usted no entra por esa puerta de la alabanza. Hermano, cada vez que hay una alabanza, una adoración, hermano, entre. Como decía, yo vine a alabar a Dios. Y usted está alabando a Dios ahí y usted vino a alabar a Dios. ¿Y de qué manera usted puede alabar a Dios si no es viniendo delante de Él y humillándose delante de su presencia? ¿Cómo usted puede alabar a Dios y no sentir el olor, la fragancia de estar en su presencia?
Esto le pasaba a David cuando iba al templo, adoraba a Dios y se olvidaba de todo. Y eso es lo que Dios quiere en usted. Porque la única manera que puede Dios moldearnos a nosotros es en el momento en que pone sus manos. Si el alfarero no pone las manos sobre el vaso, no lo puede moldear. Pero cuando usted comienza a tener una intimidad con Dios, cuando usted comienza a tener una relación con Dios, cuando usted empieza a tener una transparencia con Dios, entonces Dios va moldeando, va moldeándolo, va moldeándolo. Y cuando Dios termina la obra que empezó en usted, no se parece en nada. Es usted una nueva persona, es una nueva criatura. Pero yo te veo igual que siempre y te veo más viejo. Sí, pero Dios ha moldeado mi vida por dentro. Dios me ha transformado por dentro. No, para ti te tienen que quedar cosas. Sí, también me quedan cosas que todavía Dios no ha terminado de hacer. Pero que estoy dispuesto a entregárselas. Porque todo está en la disposición del corazón. Amén. Entonces, esa fe es importante, pero si usted me dice que tiene fe y no tiene amor, usted no ha conocido a Dios. Porque la manifestación de Dios es el amor. Porque Dios es amor. Porque no importa lo inteligente, lo sabio que usted sea, no importa los títulos que usted tenga colgados, si usted no tiene amor en su corazón. Porque para poder vivir una vida con Dios necesita principalmente el amor. Hay gente que ni saben leer ni saben escribir. Hay gente que vive en un bohío en medio del campo y con una guitarra de una sola cuerda ellos alaban a Dios. Ellos glorifican a Dios. Pasan ríos, se remangan los zapatos, los pantalones, se quitan los zapatos para poder llegar a la iglesia. Caminan algunas millas para poder ir el domingo a glorificar y a exaltar el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea mi Dios, que pone un corazón en el hombre. Cuando el hombre tiene una humillación delante de Dios, el Señor dice que pone el hacer como el querer por su buena voluntad en el corazón de los hombres. Pero para eso tenemos que aprender a vivir una transparencia con Dios, a vivir una vida con Dios. Vivir una vida con Dios no es congregarte 100 años en una iglesia. Vivir una vida con Dios es congregar tu corazón delante de su presencia cada día, en cada momento, en cada instante. Que cuando vienen las desavenencias, cuando vienen situaciones difíciles, usted sigue creyéndole a Dios. Cuando vienen las malas noticias, usted le sigue creyendo a Dios. Porque nosotros hemos venido a Dios porque llegó las buenas nuevas de salvación, que nos dijeron: eres millonario. Y yo me quedé y dije: ¿cómo? Eres millonario. Y cada uno de nosotros que estamos aquí somos millonarios. Lo que pasa es que cuando nos hablan de millones y vivimos en esta tierra, pensamos en el dinero. Y no pensamos en los millones de años que Dios tiene preparado para ti. Son millones de años infinitos. Cuando el hombre desaparece y el hombre es condenado, porque ya el hombre fue condenado desde el principio, usted es salvo, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y se ha hecho hermano del primogénito. Qué noticia tan bella esa. Wow. Mi Dios es tan grande que es increíble. Yo entregué hace unas semanas atrás unas libreticas de apunte. No sé si todos los hermanos han traído su libretica de apunte, porque hoy no voy a leer versículos bíblicos, pero voy a dar una cantidad de versículos bíblicos en el día de hoy que usted va a tener trabajo toda la semana en su casa para buscarlo y seguir alabando a Dios desde su casa. Si alguno olvidó su libretica, allá atrás tengo otras libreticas más, porque lo importante es que usted mantenga esa comunión, no solo el domingo en la iglesia, sino que usted mantenga esa comunión siempre con usted. Amén. También del amor habla la paciencia. Hermano, hay personas que nos roban la paciencia. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Quién dice amén? Amén. Esa gente que te roban la paciencia, que tú no sabes cómo resolver el problema, pero el Señor nos dice: tienes que correr otra milla más, tienes que tener más paciencia. La mansedumbre es parte
de ser un hombre humilde delante de Dios. Ya, yo soy humilde, yo me pongo ropa sucia. Pero dice el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios. Ahora, hazte la idea que te están hablando a ti. Que da vida a todas las cosas, y Jesucristo. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y este es el versículo bíblico que tiene que ver con la prédica de hoy, el verso 16, que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiternos. Amén. Nadie ha visto a Dios. La única manera de poder tener un encuentro con Dios y haberlo visto es a través del Hijo. Amén. Qué lindo. Yo vivo un amor infinito, grande, y le pido a Dios todos los días que me dé un poquito más de sabiduría, ¿no? Y ahí vemos nosotros en este verso 16 tres características fundamentales. Dice que dice el verso 16, la primera característica que vemos de él, que hay inmortalidad en él, que habita en la luz inaccesible y que nadie lo ha podido ver, y que toda la honra y toda la gloria es para él. El Salmo 50, 21, él reprende al impío. ¿Quién es Dios? Ahora vamos a ver su naturaleza. Voy a empezar a decir versículos bíblicos porque no quiero entrar, porque quiero dar todo el consejo y quiero dar toda la clase en el día de hoy. Prácticamente más que una prédica, he tratado de traer una enseñanza en el día de hoy, porque a usted le preguntan, ¿no le han preguntado alguna vez? Bueno, ¿y quién es Dios? ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿Te han hecho esta pregunta? ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué yo tengo que creer en el Dios tuyo? ¿Y por qué yo tengo que ser religioso? Porque no, te acusan hasta de religioso, porque no conocen. ¿Qué dice Salmo 14, 2? ¿Qué dice del necio? El necio dice que no hay Dios. Ahora nosotros vamos a hablarle al necio y le vamos a decir al necio ¿por qué? ¿Por qué nosotros creemos en Dios? Amén. Vamos a empezar por su naturaleza. Juan 4, 24 nos dice que Dios es espíritu por naturaleza, y que los que le adoren, ¿cómo le deben adorar? En espíritu y en verdad. Quiere decir que mi carne, mi mente, que es mi alma, el alma suya y su carne se van a separar ahora, y usted va a tener una adoración con Dios de su espíritu al espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Se preguntará ahora. ¿Cómo yo puedo vivir? Miren, ¿alguna vez te has dicho alguna palabra y esa palabra tú la has sentido que ha llegado a lo más profundo de tu vida? Y tú dices, ay, qué raro. Yo he leído este versículo bíblico y este versículo bíblico hoy
me ha hecho temblar, me ha hecho meditar, me ha hecho algo diferente. Yo he leído esto tantas veces y hoy he podido encontrar en este versículo bíblico, ese versículo bíblico llegó a su espíritu. Ese versículo bíblico entró con poder de Dios adentro de usted. Dios es uno. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y se manifiesta en tres personas. En Mateo 3, 16, 17 nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas sectas religiosas niegan la existencia del Hijo y el Espíritu como parte del Padre, pero los tres son uno, ¿no? Dios es infinito. Primera de Timoteo 1:17. Dios es incomparable. Segunda de Samuel 7:22. Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Qué lindo. Dios sabe todas las cosas. Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 11, verso 21. Dios tiene poder y autoridad. Léase Efesios capítulo 1 o Apocalipsis 19:6 y podrá ver. Me gustaría ahora tocar el tema. Ahora terminamos la naturaleza, ¿no? Ahora vamos a hablar del carácter de Dios. Wow. Quizás usted quiere que yo lea un poco de versículos bíblicos, pero son tantos, hermanos, que yo preferiría que usted se disfrutara en su casa con estos versículos bíblicos. O escuchase la prédica más adelante y fuese tomándolo. ¿Quién cree que Dios es justo? Hechos 17:31 habla de que Dios es justo. Y en Efesios 2, capítulo 4, 5, es amoroso. Juan 14:6 dice que Dios es veraz. Y primera de Juan 1:5 habla que Dios es santo. ¿Quieren ir a alguno de los versículos? Vamos a ir a primera de Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Déjeme decirle que el capítulo 1, hermano, el capítulo 1 de Primera de Juan es un sello, es una seguridad, es una realidad vivida. Y me separo un momentico para entrar en el verso 1, porque me gustaría leer un poquito sobre él. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Palpante al verbo de vida. Para un momentico ahí, voy al libro de Juan, capítulo 1, y Juan, capítulo 1, me dice así, para aclararle esto a usted. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, viene del Señor. Génesis, capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿No? Vamos por allí. ¿Se está gozando? ¿O está perdido?
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alguna gente habla que es la fuerza de Dios, pero realmente la Escritura en su traducción original dice que el Espíritu de Dios. Hay una diferencia entre fuerza y espíritu, porque el Espíritu tiene vida. Y lo podemos comprobar a través de la Escritura, todas las características del Espíritu de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué es eso? Un verbo. Dice, y vio Dios que la luz era buena. El verbo, ese verbo, se identifica en Juan capítulo 1 y aquí, en primera de Juan, capítulo 1, vuelve otra vez a decir el apóstol. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y después el mensaje que le leí, el 5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, o andamos en oscuridad, andamos en pecado, andamos viviendo una vida diferente a la que dice la Escritura, como debemos mantener, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión uno con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no hay arrepentimiento, lo que quiere decir aquí, si no hay un arrepentimiento de corazón, no pasa nada. Amén. Y arriba dice, porque hay mucha gente que ya tienen alitas, pero bueno, aquí dice 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque cuando usted lee los 10 mandamientos, usted se da cuenta. El Señor muestra compasión. Cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, vemos la compasión de Dios. 1 de Corintios. Capítulo 1, verso 3, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow. El Señor tiene compasión con nosotros. Su misericordia es grande. Romanos capítulo 9, verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Tiene gracia. Aquí mismo en Romanos 5, 17. No habla de su gracia. Nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará
en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. El Señor juzga el pecado y lo dice en el Salmo 5:5. Ofrece perdón en el Salmo 134. Wow, mi Dios es bueno. Ahora vamos a ver las obras, porque tiene que haber habido una obra en todo esto. Y hubo obras antes, ahora y después. Así que algunas de las obras del Señor las podemos ver en el pasado, en el presente y las que vienen en el futuro. Amén. Génesis 1:1 dice que se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas, ¿no? Y vimos la obra de Dios a través de su creación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Isaías 42:5 a ver qué dice Isaías 42:5. Dice Isaías 42:5. Todo está escrito el 42 en letra roja hasta el verso 9. Pero vamos a decir. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo para morar sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, todo tiene que ver con Él. Todo. No hay nada que no haya sido creado por Él. Amén. Dice Colosenses 1:17 que Él sostiene el mundo, ¿no? Colosenses 1:7 dice así. 1:17, perdón, dije. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y qué lindo dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Qué lindo. El Señor ejecuta su plan eterno. ¿Dónde, pastor? Efesios 1:11. Un poquito más atrás. Y Él asimismo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. ¿En quién hay que esperar siempre? Toda la salvación es a través de quién. Él incluye la redención de los hombres de la maldición del pecado. Y está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Estamos yendo a la reversa. Gálatas 3, versos 13 y 14. Gálatas 3, versos 13 y 14. Dice así. Me gusta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Nos disciplina a todos sus hijos, dice Hebreos capítulo 12, verso 6, dice que el Señor nos disciplina. ¿Usted lo cree? Dice que nos disciplina. Verso 12, 6 dice así.
porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Usted ha leído todo lo que ha tenido que trabajar con el pueblo hebreo desde que fue sacado de Egipto. Ha sido duro. Le ha disciplinado de todas maneras, en todas las formas. El pueblo hebreo ha tenido que sufrir esa disciplina constantemente por ser servi de corazón, de duro corazón. También el Señor juzga. ¿Lo sabían? Estamos hablando de las obras de Él. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, el último libro de la Biblia, 20 del 11 al 15. ¿Qué dice? Dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Wow. Es hasta el 15, ¿no? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Jesús murió por todos. Pero también sabe que no todos le van a creer. Y a veces las personas piensan que hacen cosas y no están delante de Dios. Todo está delante de Dios. Cuando yo veo el avance de la ciencia, me doy cuenta que si Dios fue nuestro creador y la ciencia ha llegado al punto de poder tener los datos y de todo lo que tú escribiste en tu teléfono y de tenerlo todo guardado, todas tus conversaciones y de tener todo grabado de tu vida, aún hasta allá el hombre sabe cuál es tu ADN y de dónde tú procedes, tus ancestros. ¿Qué más no puede saber Dios de ti? Que nos creó. Que la sabiduría del hombre no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver la relación con Dios. Dice que lo primero que hizo Dios fue encarnarse en una persona. ¿En quién? En Jesús. Amén. En el verso 14 del libro de Juan, del primer capítulo, Él nos habla y nos dice así. Dice, y aquel verbo, ¿se acuerda que hablamos ahorita del verbo? Hablamos de Génesis, hablamos de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria con que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, caminó. Y a pesar de todos los milagros que hizo, lo dejaron solo en la cruz.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Wow. No podían ver el orgullo y el ego del hombre le ciega el entendimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El hombre puede estar mirando las cosas y en su corazón no aceptarlas y no creerlas. Se encierra en su propio conocimiento, en sus propias definiciones sobre las cosas. El hombre crea su propio Dios en su mente y juega con su mente como si pudiese engañar a Dios. Y es imposible. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Vamos a ver algo, ahora empieza a ver las cosas bellas. Primera de Timoteo. Capítulo 2 verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿no? Del cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Jesús fue la propiciación de todo ser humano, de antes, ahora, de después. Antes que Jesús naciera, los hombres esperaban en aquella promesa que se hizo en el libro de Génesis 3, capítulo 15. Hablaron mucho los profetas de la venida del Mesías. Todos los que creían esperaban. Nosotros estamos después que la promesa vino. Y aún ponemos en duda y en tela juicio al Señor. Aún en burlas y todo lo que vemos diariamente en la decadencia de la humanidad. A través del Hijo hemos recibido perdón de pecados. Efesios capítulo 1, verso 7 nos lo reveló, ¿no? Creo que lo leímos ya, ¿no? ¿No lo hemos leído? El 7 dice así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Solamente el haber creído te hace salvo. Ya yo dije que yo recibí a Cristo como mi Señor, mi Salvador, como dice el libro de los Romanos, capítulo 10, verso del 9 en adelante, pero yo te digo una cosa. Allí dice que cree en su corazón. Cuando usted cree en su corazón, y siempre toco el punto de la fe, porque para mí lo más importante en cada predicación es hacerle entender a usted la fe. Yo voy a la iglesia, yo creo. ¿Cómo vives? ¿Vives tu vida en dependencia a Dios o en dependencia a ti o a las circunstancias? ¿Qué sale de tu boca? El reflejo del Dios que habita en ti, supuestamente, y en tu corazón. Así mismo. Eso es fe. La fe es algo que se sostiene a través de cualquier circunstancia. Es más, tenemos que aprender a poder ver y darnos cuenta que en cada situación el Señor está. Y cuando fulano me robó el dinero, Dios estaba. No fuiste sabio. Te lo robó porque no usaste la sabiduría de Dios. Un verdadero cristiano
que vive una vida en este mundo que todos los días va declinado, tiene que entender que va a pasar por muchas dificultades, porque lo dice la Escritura. Hay quien enseña que ahora que usted está en Dios no va a tener problemas. Sin embargo, la Escritura dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero te dice, no os preocupéis. Fíjate lo que te dice, no os preocupéis, porque yo he vencido el mundo. Entonces, cuando tú haces una ecuación o resuelves un problema y le dices al profesor, esta es, no, pero tú no lo hiciste como yo lo enseñé. Sí, pero a mí me dio mi ecuación, me dio el resultado correcto. Sí, entonces yo lo hice de otra manera, pero lo hice, encontré el resultado correcto. Mi padre era de poco estudio y me decía, vamos, me ponía a contar y yo me ponía a multiplicar porque yo era el bárbaro de la matemática y él hacía así con sus dedos. Y cuando yo le daba el resultado, él me decía, ya él tenía el resultado en la mano y era con los dedos. Entonces, no era como yo lo hacía, no, aplica la multiplicación. Él aplicaba su suma y encontraba el resultado correcto. Lo más importante en todo esto es que si el Señor te dice que tú vas a pasar la aflicción, si tú vas a pasar una situación X, si tú vas a pasar un momento difícil, que estás pasando un momento difícil, que tú descanses en Él. Que tú confíes en Él. Ahí es donde está la fe. La fe está en el momento difícil. Estás pasando una prueba, porque son pruebas las que vamos a pasar. Es como que el corredor va corriendo y tiene muchas vallas en el camino, tiene que ir saltando las vallas, porque cuando salta mal, se cae con vallas y todo en el piso. Y eso es lo que nos pasa mucho a nosotros, que estamos en el piso a veces. Y yo, ¿qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Y yo quería ir a la iglesia, pero llegó una visita. Y yo quería ir a la iglesia, pero tengo una programación para acá. Y yo quería buscar a Dios. Y yo quería servir a Dios, pero nunca tienes tiempo para servir a Dios porque nunca lo has puesto en tu corazón. Porque cuando tú no pones a Dios en su corazón, todo lo demás queda después. Porque cuando uno tiene fe, uno sabe que tiene la vida eterna. Y los millones que Dios me ha dado no los voy a botar. Porque usted, si el mundo le da millones en dinero, usted los cuida. ¿Cuánto más un regalo tan grande como el que hemos recibido? ¿Qué Dios usted quiere? ¿Cuál es el Dios que usted sigue? ¿Su propio conocimiento? ¿Lo que usted cree? Pues mira, está muy mal. Nunca tendrás a Dios en tu corazón mientras que no botes y vacíes el vaso del agua sucia que tienes. Porque el vaso tiene que estar limpio. Él puso un ejemplo el jueves a los muchachos allá en el centro de rehabilitación. Y yo le dije, ¿quién de ustedes, si yo traigo un vaso y le echo tierra y le doy agua, se lo toma? Y todos me dijeron, no. ¿Pero por qué me le va a echar tierra? Porque cuando tiene tierra el vaso, el agua está contaminada. ¿Cuántos dicen amén? Pero si el vaso está limpio y el agua está transparente, usted se la toma, ¿o no? Entonces, tenemos que ser así para con Dios. Sacar toda inmundicia de nosotros a través del poder de su Espíritu Santo, porque usted no puede. Usted trata, pero como usted tiene que usar gasolina, cuando corre unas cuantas millas se le acaba el tanque de gasolina. Pero en Cristo no le hace falta gasolina. En Cristo le hace falta el Espíritu de Dios nada más para poder llegar hasta a cumplir la meta. Amén. Qué lindo. Dice aquí mismo, más atrás en Juan 15:15. Qué lindo. Wow. Juan 15:15. Uf. ¿Se está gozando, hermano? Es que me acusaron de que no predico con la Biblia. Juan 15:15 dice así, hermano. Dice, ya yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y después el Señor nos dijo, y ahora sois hermano, ya no es primogénito de los hermanos, ahora eres hermano, ahora eres coheredero junto con Cristo Jesús. Wow. No, pero si usted no lo cree, no lo va a sentir. Romanos 5:10 dice, Romanos 5:10 dice así.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces fuimos reconciliados ¿en quién? Entonces fuimos reconciliados o no. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:10 dice que la salvación es eterna. Y cierro con este último versículo en Colosenses capítulo 2, el cual lo disfruto grandemente. Colosenses capítulo 2. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado en Colosenses y se han quedado por ahí unos cuantos días. Colosenses capítulo 2. A partir del verso 8, que es la plenitud de vida en Cristo Jesús, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según a Cristo. Cristo es el centro. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, wow, qué lindo que tú recibas en el día de en esta mañana esta noticia. Mira lo que dice esta noticia, es para ti esta noticia, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal a la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? Y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos somos salvos por la gracia de Dios, a través de nuestra fe. Amén. Si alguien le pregunta, ¿conoces a Dios? Le dice, lo he conocido a través de Cristo Jesús. Amén. Nos paramos, hermanos.